Nuestro estudio de la historia de las doctrinas continúa y ahora entramos a otro tema, otra doctrina. Esta vez vamos a estudiar la doctrina de la Iglesia, la eclesiología, el desarrollo de la eclesiología a lo largo de la historia. Este es otro de los grandes temas de interés general, de interés especialmente para el mundo protestante, especialmente por la confrontación que a nivel jerárquico e institucional se dio durante la Reforma Protestante del siglo XVI y que se ha venido dando a partir de entonces al interior del protestantismo y en la relación particularmente con la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo se desarrollaron las doctrinas eclesiológicas de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué papel jugaron los padres de la Iglesia durante los primeros siglos? ¿Fue la organización jerárquica de la Iglesia primitiva simplemente la respuesta a las herejías y a las persecuciones? Estas y otras preguntas están en la mente de muchos cristianos, muchos protestantes, sobre todo porque la Iglesia Católica Romana señala al protestantismo de ser reciente, nuevo y de no representar la tradición histórica que representa precisamente la institución y la jerarquía católica romana. Con el correr de los siglos, la Iglesia en su forma institucional se fue fortaleciendo a tal grado que llegó a convertirse en la fuerza más importante de la sociedad medieval. La Iglesia era la rectora de la sociedad, la institución más organizada y estable y la mayor fuerza política y económica, particularmente durante la Edad Media. La Reforma Protestante del siglo XVI representó un cambio radical y brusco en esta situación. Hubo varias formulaciones doctrinales eclesiológicas diversas, pero simultáneas en tiempos de la Reforma. De ahí que el protestantismo sea tan variado en su eclesiología, pero al mismo tiempo tan rico y tan pujante. El enfoque de la doctrina de la Iglesia ha estado centrado mayormente en la naturaleza de la Iglesia y en menor grado en su función. Los sacramentos y la estructura organizacional han acaparado la atención de teólogos y funcionarios de la Iglesia a lo largo de los siglos. A partir del siglo XIX se empieza a enfocar un poco más en la función de la Iglesia en términos más mundanos, digamos, por causa del liberalismo teológico, y en términos más evangelísticos por el protestantismo conservador. El siglo XX ha contribuido particularmente con la universalización de la Iglesia, es decir, la Iglesia está presente en todos los continentes del mundo. Además, se ha aportado la discusión del tema de la misión y de la misión integral en particular, con la participación de la Iglesia en la sociedad a un nivel más amplio y consciente. Esto último se ve especialmente en la Iglesia del así llamado Tercer Mundo o el mundo de las mayorías en nuestros tiempos. En las últimas décadas del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI ha aumentado el interés eclesiológico por causa de los nuevos movimientos, como el neopentecostalismo, la reforma apostólica, las iglesias emergentes, el neocalvinismo y los desafíos de la posmodernidad a la iglesia institucional. Bueno, entremos a los detalles de las diferentes épocas y comencemos con la iglesia primitiva. Como ya se ha dicho antes, el enfoque de esta doctrina durante los primeros siglos estuvo más en la estructura y particularmente la estructura como parte de la naturaleza de la iglesia, los oficios y los sacramentos. Veremos el surgimiento de estas ideas en los primeros siglos. La manera de ver esta doctrina será temática, siguiendo los temas ya mencionados: naturaleza, función y sacramentos. Naturaleza de la iglesia. ¿Cómo definió la iglesia primitiva
la institución de la cual formaba parte. ¿Cómo definieron los padres apostólicos el visible cuerpo de Cristo? ¿Qué dijeron al respecto los padres apologistas, los padres teólogos? Por ahí vamos a ir. Bueno, los padres apostólicos, como hemos dicho, no son teólogos en el sentido de escribir grandes tratados de teología, pero sí escriben sobre prácticamente todo, y también de la iglesia escribieron. Hay frecuentemente referencias a la iglesia, tanto la iglesia visible como la universal, llamada invisible, que ahora no se usa esa expresión, aunque sí se usó en aquellos tiempos. Hoy se prefiere hablar de la iglesia universal, ¿no? Por ejemplo, Clemente de Roma se refiere a la iglesia de Corinto como una porción elegida. Ignacio de Antioquía usa la fraseología bíblica al explicar la analogía cabeza-cuerpo, refiriéndose al carácter universal de la iglesia, debido a que Cristo es su cabeza. La epístola de Bernabé llama a la iglesia un nuevo pueblo, y Pastor de Hermas habla de la iglesia que está seleccionando sus miembros de entre el mundo entero y reuniéndolos en un cuerpo. Bueno, no diremos mucho más de los padres apostólicos. Los padres apologistas aportan un poco más. Justino Mártir habla de la iglesia en los siguientes términos: donde aquellos que son llamados hermanos están reunidos. Él también ve a la iglesia como la reunión de creyentes bajo un nuevo pacto, habiendo sido abolido el viejo. Arístides, este apologista griego, se refiere a la iglesia como una tercera raza o una nueva raza, similar al nuevo pueblo que se menciona en la epístola de Bernabé. Arístides explica que hay tres clases de gentes: los paganos, los judíos y los cristianos. Vemos aquí, pregunta, el inicio de esa idea de separación entre Israel y la iglesia que será más tarde desarrollada por el dispensacionalismo. Bueno, algunos piensan que sí. Ireneo siempre es un personaje importante porque es el que mejor desarrolla las ideas en esta época. Este apologista latino reúne las principales ideas tocantes a la doctrina de la iglesia en el segundo siglo y habla más claro que sus predecesores. Igual que ellos, él se refiere a la iglesia como el nuevo Israel, también como el glorioso cuerpo de Cristo. Según Ireneo, la iglesia está dotada con poderes misteriosos, los cuales ella ejercita sin cargo y concede gracia que no puede ser contada. Además, ella es la única esfera del Espíritu, quien ha sido realmente confiado a ella. De manera que los creyentes solamente pueden tener comunión con Cristo allí, es decir, dentro de la iglesia. Lo que sobresale es la idea de que la iglesia es depositaria de la verdad y que otorga gracia. De ahí va a ir surgiendo la teoría sacramental que viene en la Edad Media, en la Iglesia Católica. Este es el inicio de varios conceptos que más tarde serán enseñados por Cipriano, otro teólogo de periodo posterior, y que servirán de base para la eclesiología católica medieval. Para entender estos conceptos, no hay que olvidar las circunstancias históricas y teológicas de la época. Por ejemplo, el hecho de que la iglesia debe verse como la única depositaria de la verdad se ve en el monopolio que ella tiene de los escritos apostólicos, de la tradición oral apostólica y de la misma fe apostólica, en contraste con la variada y divergente enseñanza de los gnósticos. Ireneo ilustra la sucesión de la verdad con la iglesia de Roma, la capital imperial. Roma es una ilustración ideal porque representantes de muchas iglesias confluyen ahí, de manera que hay alguna garantía de que la fe enseñada en Roma refleje fielmente la tradición apostólica.
Sin embargo, hay que aclarar que Ireneo no está proponiendo una supremacía jerárquica y geográfica de Roma. La cuestión crucial e importante es la verdad, no la geografía o la jerarquía. De ahí que se trate de sucesión de verdad, no de sucesión de hombres o de puestos. Bueno, vamos a dejar por ahí esta parte, que todavía nos hace falta algunos otros personajes de la iglesia primitiva, por supuesto, pero lo seguiremos hablando en otros videos.